Hola amiguchis, para los que me pidieron que les diera un pantallazo de cómo tengo organizado mi taller. En este taller hacemos muchas cosas, ¿sí? Les voy a mostrar algunas de ellas y sobre todo les voy a comentar el tema de las máquinas, que eso me preguntan un montón. Entonces, vamos a empezar por este lado. Allí tengo una bordadora Brother divina. Ella es la PR1000. La voy a encender para que vean que está funcionando perfectamente, ¿sí? Esta bordadora en breve nomás la voy a vender, porque lo que vamos a hacer es llenar todo aquí de otras máquinas Brother también, pero más chiquitas, ¿sí? Porque van a ser solamente para muestras. Bueno, les muestro. Continuamos. Esta es una Janome para coser. Esta la tengo hace un montón de años. Es con la que hago, por ejemplo, los ojales de las chombas, ¿sí? Nosotros aquí fabricamos chombas escolares. Esta es la Jack, que es la recta. Esta es la recta, también es computarizada, te da la bienvenida en portugués. Y esta es la overlock que tengo, también muy rápida, y te da la bienvenida. Bienvenido a usar la máquina de costura Jack. Te deseamos un feliz trabajo. Esta te la da en español. Es preciosa esta máquina, al igual que esa también. Esta es la que tengo, que es para collaretas, ¿sí? Con esta y esta también hago lo que es la confección de las chombas y remeras, y con aquella hago el bordado, ¿sí? Y con esa hago solamente los ojalitos. Bueno, esto básicamente para una emprendedora lo que debiera tener es por lo menos estas 4 o 5 máquinas, ¿verdad? Lógicamente yo siempre recomiendo las Brother porque son lo más. Por ejemplo, aquí para empezar a coser con esta con esta máquina de costura, podés empezar a coser, podés empezar un emprendimiento. Por ejemplo, yo aquí ¿qué tengo? Aquí tengo para hacer unos scrunchies, y tengo para hacer unas toallas, ¿sí? Estas son unas toallas para las cabañas que tenemos, las cabañas NAN, y estos son unos scrunchies que doy de regalo con mis agendas. Los scrunchies los puedo coser con estas. Entonces, yo te sugiero, amiguchis emprendedora, que puedes empezar con esta máquina, porque con esta máquina podés coser, ¿sí? A ver si ya creo que la tengo enchufada, sí. Con esta máquina podés coser, armar prendas, también podés remallar, o sea, utilizarla como esta overlock, porque también tiene la posibilidad de cambiarle un piecito, que ya te lo voy a mostrar en otro video, y podés hacer exactamente lo que quieras con esa simple maquinita, ¿sí? No vas a poder bordar a no ser que sepas la técnica de bordado con máquina de coser, que también lo podés hacer. O sea, en una palabra, te soy sincera, amiguchis, con esta máquina puedes hacer un montón de cosas. La idea es que puedas llevar adelante un emprendimiento, ¿sí? Y yo te lo estoy diciendo realmente de onda, porque tengo mucha experiencia, muchos años de utilizar máquinas, ¿sí? Me he quedado con estas así, porque ya mi trabajo lo estoy llevando más bien a un nivel medio como industrial. Pero cuando uno inicia realmente un emprendimiento que tenga que ver con costura, con bordado, por ejemplo, hacer cartucheras, hacer bolsitos, hacer scrunchies, cositas pequeñas, bueno, esto te va a sacar adelante realmente cualquier emprendimiento. Y después de esto pasas a otras máquinas más industriales. Bueno, ya que estoy de paso, te muestro que toda emprendedora tiene que tener un espacio. A ver si te lo muestro bien para que veas cómo se ve. Tiene que tener un espacio para poder
sacarle fotos a su producto, ¿verdad? Entonces, esto también, querida, mi querida emprendedora, esto también tenés que tenerlo, te tenés que hacer un espacio. Yo lo tengo aquí donde le da toda la luz del sol. Por lo general saco fotos de mi producto, por ejemplo, lo que sería una agenda. Ahora te voy a mostrar. Mira, por ejemplo, yo coloco allí la agenda, coloco aquí el celular y esto realmente queda muy profesional. Bueno, ahora no sé si... Bueno, amiguchis, creo que te hice un panorama para que te animes a emprender, ¿sí? Esto también te lo muestro, ya que estoy de paso. Aquí tengo una mesa grande, no hace falta que sea tan grande. Con tu espacio vos tenés que tratar de ubicar todo lo que necesitas, las máquinas, todo tu material y hacerte una mesita, un espacio, ¿sí? Allí yo tengo ubicado todo lo que es el sector de anillado. Ahí eso es todo lo que tengo para el packaging. Aquí tengo colgadas todas las tijeras. Tengo más tijeras que están en los cajones, ¿sí? Tengo todas las tijeras. Y bueno, así te doy un panorama como para que veas cómo tengo organizado yo mi taller. En este taller hacemos sublimación, bordado, personalización de prendas y de todo tipo de artículos. Y allí tengo mi preciosa scrap room y mi preciosa craft room, que eso te lo voy a mostrar en otro video si me dejas, lógicamente, los comentarios. Si querés que te haga un video para que mostrarte todo como tengo organizado allí, que ahora no te lo muestro. Así que bien, amiguchis, espero que te haya gustado este mini, como quien dice, tour por mi taller, ¿sí? Todo lo que ves allá está un poquito desordenado, pero bueno, ahí también te muestro una termoestampadora. Y acá tengo otra termoestampadora más chiquita. Esta es para tazas, platos y esta la utilizamos para hacer todo lo que es textil, ¿sí? Bien, amiguchis, te doy ahora así un pantallazo, un giro de 360 grados para que veas qué lindo que tengo mi taller. Este taller realmente me ha llevado muchos años hacerlo, tenerlo así, pero bueno, a lo mejor no es el mejor taller del mundo, pero es sumamente funcional. Tengo todo ordenado, sé exactamente qué tengo, y cuando vienen las personas a trabajar allí en estas máquinas, se quedan tranquilamente sentaditas allí, no se están estorbando, tenemos aire acondicionado, tenemos calefacción, así que la pasan muy bien. Bien, amiguchis, espero que te haya gustado tanto que me pidas la segunda parte donde te voy a mostrar mi craft room, que es el otro emprendimiento que tengo, ¿sí? Y acordate, para empezar con tu proyecto, ese que tenés en mente y que realmente no te deja a veces ni dormir, podés hacerlo con esta preciosa maquinita de coser Brother, la MB3850. Con esa realmente podés hacer lo que quieras. Solo tenés que tener muchas ganas y actitud para hacerlo y llevar adelante ese proyecto. Yo empecé con una maquinita así, realmente chiquitita, que después la vendí, que era una bordadora y era maquinita de coser y de bordar. Así también de la marca Brother, no me puedo acordar, creo que era una Innovis, no me acuerdo el modelo, pero bueno, era muy linda. Ya ahora cuando me acuerdo te lo voy a poner aquí, te voy a poner la imagen, así lo puedes ver. Yo empecé con eso, ¿sí? Hace muchos años, y después con el tiempo uno va invirtiendo en que su proyecto sea más grande, ¿sí? Y gracias a Dios puedo decir que soy una emprendedora que vive de lo que hace con sus manos. Así que, amiguchis, te dejo con esta imagen de esta preciosa máquina. Cuando
termines de ver este video, te voy a pedir por favor que me dejes tu reseña, que me dejes tu opinión, porque eso me ayuda muchísimo a mejorar lo que luego voy a entregarles, ¿sí? Así que déjame aquí debajo de comentarios tu opinión, si te gustó y si querés que te muestre un poquito más. ¡Chau, chau!